presentamos la planificación y técnica quirúrgica para la osteotomía de una consolidación viciosa de una fractura diafisaria de radio. Presentamos el paciente de 52 años que, tras ser intervenida por una fractura diafisaria de radio y cúbito izquierdos, presenta déficit de supinación muy limitante para las actividades básicas. En radiografías simples se observa un déficit en la curvatura fisiológica de la diáfisis radial. Esta malrotación en la consolidación ocurre por la acción del pronador redondo en el segmento distal y del supinador corto en el segmento proximal. La consecuencia es una disrotación que inactiva la supinación por desplazamiento volar de la tuberosidad del radio, como vemos en esta imagen, donde se observa la cinética de los dos principales músculos implicados en el mecanismo de la lesión. Este tipo de deformidad rotacional es difícil de calcular con pruebas radiográficas convencionales y hay pocas técnicas descritas para calcular el grado de rotación de la tuberosidad radial en un caso de disrotación. Basándonos en la reconstrucción 3D, realizamos el cálculo de la disrotación de forma similar a cómo se calcula para la anteversión femoral. En esta imagen, lo que observamos en verde son los grados de disrotación fisiológica de la imagen especular del radio sano, comparándolo con los grados de desplazamiento antero-posterior de la tuberosidad radial en el lado afecto, siendo mayor en el caso afecto. Para calcular el componente de deformidad en el plano longitudinal y transversal, realizamos una superposición estructural del radio afecto y de la imagen especular del lado contralateral, obteniendo los puntos de discrepancia en milímetros entre ambos radios y, por lo tanto, el ápex de la deformidad, lugar donde deberemos realizar la osteotomía. En esta imagen, que podemos obtener por superposición, lo que observamos es en código de colores la discrepancia del lado afecto respecto a la imagen especular del lado sano. Como observamos, tenemos una gran discrepancia en la longitud y también en la curvatura, así como en la rotación de la tuberosidad del radio. En las imágenes, cuanto más rojo se encuentra el segmento, es porque mayor discrepancia hay con la imagen especular del lado sano, nuestra referencia para la reconstrucción. Objetivamos que se ha producido un acortamiento del radio de 6 milímetros, una deformidad rotacional de 24 grados aproximadamente y una pérdida del arco en el sentido radiocarpiano sin haber un componente de significación en el plano dorsopalmar del antebrazo, y obtenemos la magnitud de la discrepancia en milímetros. Mediante los programas de superposición de estructuras tridimensionales podemos obtener los grados de discrepancia entre una estructura y otra de una forma prácticamente milimétrica, como observamos en la imagen, lo cual nos permite conocer tanto el ápex de la deformidad como la magnitud de esta. Una vez tenemos claro el origen de la deformidad y la magnitud en los tres planos del espacio, realizamos una osteotomía virtual y calculamos el resultado en cuanto a la restitución anatómica que produce nuestra osteotomía. De esta forma, tenemos en cuenta el espesor de la sierra que objetivamos con la imagen cuadrangular pintada en verde en esta secuencia. Localizamos la zona en la que queremos realizar la osteotomía y la orientamos en los tres planos del espacio. Una vez realizada la orientación, utilizamos la herramienta Restar de un programa de reconstrucción tridimensional como es el 3D Builder de Microsoft. Una vez los dos segmentos independizados, establecemos la rotación o los movimientos de desplazamiento del segmento proximal o del segmento distal en función del cálculo preoperatorio. De esta forma, obtenemos tanto la corrección de la deformidad como la morfología en la zona de la osteotomía una vez realizada la osteosíntesis con la placa. Una de las ventajas es que podemos probar múltiples osteotomías y verificar cómo se comportan respecto a nuestra referencia. En esta primera osteotomía vemos que todavía tenemos un cierto acortamiento del radio, por lo que probamos una nueva osteotomía hasta que consigamos una similitud anatómica suficiente. En esta imagen, tras realizar varias pruebas, podemos ver que la congruencia anatómica entre la pieza osteotomizada y nuestra referencia es mucho mejor que al principio, siendo suficiente para los requerimientos de este tipo de paciente. Aún así, podríamos seguir probando y conseguir mejores precisiones dependiendo de las necesidades que tengamos para cada tipo de caso, pudiendo verificar o comprobar cómo se va a comportar nuestra osteotomía respecto a nuestra referencia en múltiples veces.
Respecto a la técnica quirúrgica, durante el abordaje es fundamental referenciar la zona de la placa y tener mucho cuidado con la estructura vasculonerviosa que más en riesgo se encuentra, el nervio interoseo posterior. Realizaremos la extracción de la placa y localizaremos la zona en la cual queremos realizar la osteotomía. Estableceremos la zona en la que implantaremos la placa para fijar nuestra osteotomía y referenciaremos las zonas en las que implantaremos los tornillos para la fijación de la placa, ya que posteriormente será mucho más difícil por el hecho de estar el fragmento proximal y el distal separados. Posteriormente, colocaremos dos agujas de Kirchner en el segmento proximal, paralelas la una respecto a la otra, y dos agujas de Kirchner en el lado distal, con los grados de diferencia rotacional que hemos calculado previamente. Estas dos agujas distales también serán paralelas, para asegurarnos que no hay desplazamientos en otros planos del espacio. Posteriormente, verificaremos que nuestra placa puede ser implantada aún con las agujas de referencia colocadas. Realizaremos la osteotomía de acuerdo con la planificación y juntaremos las 4 agujas de Kirchner en el mismo sentido del espacio, lo que nos aportará la corrección de la deformidad que hemos calculado. Posteriormente tomaremos un injerto de cresta ilíaca de acuerdo con el defecto calculado con las reconstrucciones tridimensionales. La implantaremos y fijaremos la placa al hueso para fijar así la osteotomía, viendo las diferencias previas respecto a la situación posquirúrgica. Respecto a la situación clínica, la paciente mejoró la movilidad ya en el primer día postoperatorio. Esta es la movilidad preoperatoria y la podemos comparar con la movilidad postoperatoria. La paciente siguió haciendo rehabilitación y a día de hoy todavía no tenemos datos a largo plazo, pero sí que objetivamos una mejoría significativa en la movilidad ya en el primer día postoperatorio, siendo la paciente dada de alta en 48 horas tras la cirugía. Como conclusiones, cabe decir que gracias a la popularización de la impresión 3D y el diseño 3D, se han generado nuevos softwares fáciles de usar y muy accesibles, lo que ha hecho que el diseño 3D se haya convertido en una herramienta accesible y fácil de utilizar por traumatólogos. Todos estos procesos los hemos desarrollado un equipo de traumatólogos de un hospital, sin necesidad de colaboraciones con universidades ni equipos de ingeniería, lo que hace patente que el diseño 3D y la planificación preoperatoria tridimensional es una herramienta de gran utilidad al alcance de todos, abriendo una nueva etapa en la planificación preoperatoria y la seguridad del paciente.